Hola, hoy os traigo el vídeo de las lecturas que hice a lo largo del mes de abril, pero es que he hecho tantísimas lecturas, tantísimas, que es que no me lo creo ni yo. A ver, para lo que soy yo, he leído muchísimo, que he decidido dividir el vídeo en dos partes, o sea que tendréis la primera parte de este últimas lecturas hoy y la siguiente el domingo. No sabía si era mejor hacer eso o hacer un vídeo enorme. La verdad es que a mí me resulta más cómodo hacer vídeos largos porque si no tengo que editar dos vídeos, pero bueno, me he apiadado de vosotros. Decir que todos los libros que he leído el mes pasado me han gustado, ha sido un muy buen mes de lecturas porque no hay ninguno ni que haya abandonado ni que no me haya dado más. Pero especialmente dos que, bueno, hoy os hablaré de uno y el otro irá en el próximo vídeo y me han gustado muchísimo, así que nada, vamos a empezar. El primer libro que leí en abril fue Ana la de la isla. Este es el tercer libro de la saga de Ana de las Tejas Verdes. No sé si lo sabéis, si me seguís desde hace tiempo, pero a mí el primer libro, el de Ana de las Tejas Verdes, lo leí pues ahora un par de años así y me encantó. Se convirtió automáticamente en uno de mis libros preferidos. Creo que es un libro maravilloso, precioso, divertido, optimista y bastante profundo para ser un libro así infantil. En cambio su segunda parte no me dio mucho más y tenía muchas esperanzas puestas en esta tercera, que todo el mundo comentaba o mucha gente comentaba que era uno de sus libros preferidos, pero a mí, bueno, creo que no llega ni de lejos al nivel del primer libro de Ana, la verdad. Y bueno, esta lectura la hice con Minea, me prestó un montón, lo pasamos súper bien comentándola, la verdad que nos picamos la una a la otra para seguir la lectura. Vemos ya una Ana pues más mayor, que va a más que va a la escuela, vaya a la universidad, y la verdad es que a mí me hubiera gustado que se desarrollara más esa parte de formación, que al final es que, bueno, al principio especialmente es un poco todo cotilleo y enamoramiento, que ya sabéis que eso no me gusta mucho, y aunque bueno, eso es solo el principio porque luego mejora bastante la lectura en mi opinión, y sí que hay capítulos incluso que llegaron a gustarme mucho, como el de la amiga enferma o alguno más. Es un libro que no me ha marcado, lo he pasado muy bien mientras lo leía, es un libro muy tranquilo, muy enternecedor, muy en el estilo de Ana, pero bueno, creo que la magia que tenía el primer libro se ha perdido para siempre y no sé si continuaré la saga, la verdad. Voy a esperar a que Minea los lea, que los tiene todos, creo, y que me diga ella si merece la pena, porque bueno, aunque está bien y me entretiene, tampoco es un libro, estos libros tampoco me aportan ya lo mismo que el primero. Pero bueno, aún así, recomendable, sobre todo si os gustó el primer libro. Si no lo habéis leído, os lo recomiendo muchísimo. Y bueno, más Ana, que no viene mal. El siguiente libro que leí a lo largo del mes de abril fue Fundación de Isaac Asimov. Es el primer libro que leo de Asimov y tenía unas ganas inmensas. Yo tenía ganas de por sí, pero cuando vi el vídeo de los libros de Bani, que os dejo por aquí, que hizo una reseña fascinante y estupenda de este libro, pues ya fue como, tengo que leérmelo ya. Y me ha gustado mucho, es un libro de ciencia ficción, bueno, ya sabéis, la saga de la Fundación es como hipermítica, yo la conocía también desde hace millones de años y siempre me había dado un poco de miedete por el tema ese de que a veces dicen que es demasiado científico, es demasiado denso, pero precisamente el vídeo de Bani pues me quitó todo el miedo y bueno, toda la razón, no es un libro para nada que se me ha hecho denso, me ha enganchado mucho, quizá. Lo comentaba en la reseña porque de varias de estos libros tengo reseña en el blog, que os dejaré abajo, de este también hice reseña. Y lo comentaba en la reseña que, bueno, para mí el problema es que es un libro de relatos. Y yo los relatos, no es que no me gusten, pero normalmente me cuesta conectar con ellos porque cuando parece que empieza la cosa, empiezo a meterme con los personajes y empiezo a engancharme con la historia, se corta, se acaba y empieza otra historia. Obviamente tampoco ese es el caso porque aquí están muy interconectados todos los relatos porque es un poco el fluir del tiempo. La historia comienza con Hari Seldon y al final Hari Seldon es la clave de todos los capítulos, ¿no? De todos los relatos. Él prevé que a través de la psicohistoria, que es un término que me ha encantado y me parece de las cosas más interesantes de este libro, bueno, él prevé que va a caer el imperio totalmente y van un poco a volver a la época de la barbarie y del medievo. Entonces crea dos fundaciones en los dos extremos de la galaxia para preservar un poco el conocimiento de los seres humanos y que no caiga en la barbarie, ¿no? Toda la humanidad.
Y claro, bueno, esa es la premisa, pero la historia tiene muchísimo por dentro. Es una historia con muchísima política, con muchas intrigas, con bastantes giros sorprendentes. Por lo original que es el autor, lo creativa que es toda su idea, cómo la desarrolla y bueno, de hecho lo palpable que es. Y que ves todo el rato las relaciones con nuestro mundo, la crítica que hace a nuestra sociedad. Y bueno, estoy deseando leer más de Asimov y bueno, continuar con la trilogía porque al final me quedan 2 por leer y espero hacerlo pronto. Luego, por otro lado, para darme así un gusto, me leí Reencuentro de Margaret Dillon. Esta autora yo no la conocía para nada, si no hubiera sido por la editorial de Época que editó este relato, pues no lo hubiera conocido nunca seguramente, y estoy encantada porque había leído en su blog, en el blog o en la web de la editorial de Época, que la comparaban con Elizabeth Gaskell y estoy totalmente de acuerdo porque este librito me ha recordado muchísimo a Cranford, tiene ese espíritu optimista, divertido, cómico. Para mí es una historia un poco de las segundas oportunidades, no os voy a contar de qué va porque ya veis que es un libro muy corto y no tiene ninguna gracia si os lo cuento. No os dejéis engañar, yo pensaba que iba a ser un libro muy romanticón, quizá demasiado romántico para mí, y no, en absoluto, está todo contado desde el punto de vista más cómico y divertido, y bueno, creo que es el típico libro para pasar un buen rato, abstraerte igual de otras lecturas más densas o más soporíferas y te metes aquí y es como dejarte llevar. Os va a durar poquito, la verdad, porque a mí al menos yo me lo leí del tirón, es uno de esos libros para leer del tirón y bueno, pues totalmente recomendado. Espero que se animen a traer más libros de esta autora porque me he quedado con muchísimas ganas de leer más cosas de ella. Y luego por último en este vídeo os quiero hablar de Expiación. Bueno, a ver por dónde empiezo con este libro porque ha sido uno de los libros del mes. Me ha impactado mucho, tenía muchísimas ganas de leerlo desde hace un montón de tiempo. Yo la verdad es que no entré con esta historia de cero porque sí que había visto la película me gustaba muchísimo, me la vi como 2 o 3 veces. Creo que Keira hace un papelón ahí, es uno de sus mejores papeles. Y bueno, Joy Wright, que es un director que me fascina, también creo que es una de sus mejores películas. Entonces, bueno, tenía ganas de leerlo, pero ya sabía lo que iba porque es una historia muy triste y muy dramática y me da un poco de miedo. También es un libro que aquí donde lo veis no es muy gordo, son 430 páginas, pero a mí se me hizo, no voy a decir largo, pero denso. O sea, necesité mi tiempo para leerlo y me llevó mi tiempo. La historia, si no sabéis de qué va de la familia Tallis, que es una familia pues de clase alta en la Inglaterra de antes de la Segunda Guerra Mundial, ahí es donde comienza un poco la historia. Y está realmente enfocada en las 2 hermanas Tallis y en el hijo de la criada de la familia, ¿no? Robbie. Entonces, bueno, el libro está dividido en 3 partes más un epílogo y así como la primera parte nos metemos de lleno en la historia de los 3, más la madre, más otros miembros de la familia. Luego el resto de partes, la segunda parte está protagonizada por Robbie, el hijo de la criada, y la tercera por Briony, que es la hija pequeña de los Tallis. Y bueno, luego está el epílogo que es brutal también y está protagonizado por Briony. Pero bueno, sobre todo este libro lo que más me ha impactado y lo que más me ha gustado es que te mete completamente en la vida de esas personas. Es un libro enfocado sobre todo en el sentimiento, en los pensamientos de esas personas. En absoluto es un libro de acción, de trama, sino que es un libro de personajes. Básicamente te metes totalmente, está todo el rato hablando de sus sensaciones, de sus pensamientos, de sus sueños, de sus ideales, de sus locuras, de todo lo que se les pasa por la cabeza. Va pasando de un personaje a otro, sobre todo en la primera parte. Luego también, pero sobre todo en la primera parte va saltando de un personaje a otro y vas creándote un poco esa tela de araña de personajes. Y bueno, la atmósfera que recrea el autor en este libro es increíble. Yo ya sabía todo lo que pasaba y aún así sufrí, lo pasé súper mal. Sabiendo lo que pasaba, estaba como expectante a que ocurrieran las cosas. Me creó muchísimo desasosiego, sobre todo la primera parte, y creo que eso le pasa a todo el mundo, sepas o no sepas lo que pasa, estás como en tensión porque sabes que va a ocurrir algo y no sabes muy bien qué va a pasar. Luego hay un sentimiento que creo que embarga todo este libro, que es el de la culpa,
y lógicamente lo de expiación es que le va que ni pintado. Yo lo pasé muy mal, no os voy a engañar, a mí el sentimiento de culpa creo que sinceramente es el peor sentimiento que una persona puede experimentar, o sea, lo de sentirse culpable es horrible. Y eso es lo que embarga todo el libro. Y bueno, sufrí mucho con Brioni porque es un personaje que me encantó, me gustó muchísimo. Así como la primera parte me ponía un poco nerviosilla, luego es que es un personaje muy muy profundo y que te llega totalmente. Como digo, puede resultar un poco denso. Yo es la primera obra que leo de este autor. El principio me costó, la primera parte, que además es la más larga, igual son 100 y pico páginas. A mí me costaron leerlas, no sé, tardé bastante en avanzar, pero luego el resto del libro se lee del tirón casi, no puedes dejarlo, estás totalmente atrapado con los personajes. Al final no se ha convertido en un libro de esos que diga, bueno, es que es mi libro preferido, sí que es una lectura que me ha aportado mucho y sobre todo con el tiempo la aprecio más. Es uno de esos libros que te dejan una resaca muy muy importante, a los que vuelves, que le das vueltas. Si habéis visto la peli, no os perdáis la oportunidad de leer el libro porque os va a cambiar la visión que tenéis de la historia, aunque los acontecimientos sean lo mismo, eso no tiene ninguna importancia. Vais a conocer los personajes de una perspectiva increíble y bueno, os lo recomiendo 100%. Y bueno, esa es la primera parte de este vídeo, espero que haya quedado relativamente cortito para no abrumaros y el domingo vuelvo con la segunda parte en la que os hablaré de otros libros y algún cómic. Comentarme si conocéis estos libros, si os han gustado, si tenéis intención de leerlos. Nos vemos pronto y adiós.